Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la charla de preguntas y respuestas. El día de hoy tenemos tres preguntas muy interesantes. Y como primera pregunta, la de Cristian Carlos, que por cierto no está presente, pero seguramente va a escuchar la respuesta que le vamos a dar, ¿no? Y Cristian Carlos nos dice así: hoy, por el día 14, tenemos un eclipse total. Desde Sudamérica se verá. El 21 de diciembre veremos la estrella de Belén, conjunción de Júpiter y Saturno. Por unos días brillará. Un diciembre cargado por los cielos. ¿Está relacionado con el cambio de conciencia? ¿Qué cambio significativo hay? Entonces esas son las preguntas relacionadas a el pasaje o a la visualización que va a tener la estrella guía este año, que es después de 800 años, ¿no? Que sabemos. Entonces vamos a la respuesta de Silvia. Tu micrófono, Silvita. Bien, buenas noches, hermanitos. Si bien es cierto, siempre se dice que los astros, bueno, realmente yo no conozco nada de astrología, ni de astronomía, ni nada. Por ahí voy a repetir una frase que decía un conocido astrólogo, que decía que los astros influyen pero no determinan. Quizás haya algún fenómeno magnético por ahí. Lo mencionábamos el otro día en que eh, el ciclo lunar influye en las mareas, ¿no? En que las mareas suban. Pero yo realmente creo que el cambio de la conciencia tiene que ver única y exclusivamente con cada individuo. Dios nos dio libre albedrío desde que somos espíritus, desde que tenemos conciencia y podemos determinar qué hacer y qué no, qué está bien o qué no lo está. Desde que nosotros tomamos decisiones, estamos teniendo haciendo uso de nuestro libre albedrío. Por lo tanto, eso es lo que nos va a orientar en el campo de la conciencia, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento moral, nuestra reforma moral, es lo que va a ayudarnos a tener un cambio de conciencia, una transformación, una mejora. Básicamente, según la doctrina espírita, nosotros dentro de nuestra conciencia tenemos escritas las leyes divinas que nos sirven de orientación para ir evolucionando. Y ese cambio de conciencia es individual y yo no creo que tenga mucho que ver con los astros, con fenómenos celestes que puedan estar apareciendo. De repente se relaciona el hecho de que la estrella de Belén después de 800 años se vaya a volver a aparecer, pero recordemos, y se toma de repente como indicativo de que esa es la fecha del nacimiento de Jesús, pero recordemos que en la Biblia ni en ninguna parte está determinado de que Jesús nació en el 25 de diciembre. Se tomó esa fecha a través de los diferentes concilios, o los papas decidieron que esa fuera la fecha en la que se designara como cumpleaños de Jesús, porque ese era el solsticio de invierno y eran las fiestas saturninas, eran las fiestas en las que se celebraba al sol Invictus, ¿no? Que era un dios pagano. Y para poder desechar todo eso y el avance del catolicismo se tomó esa fecha como el día en el que nosotros conmemoramos el nacimiento de Jesús. Y también se dice que Jesús no nació en invierno, sino nació más bien en otoño. Entonces, como que esto de la estrella de Belén y estos fenómenos celestes no coinciden históricamente. Yo creo más en el cambio, en que la evolución de la conciencia se basa en la transformación moral de cada individuo, en tomar mejores decisiones de vida ejerciendo nuestro libre albedrío. Y eso es una cuestión individual de cada quien. Y no creo que tenga que ver mucho de estos fenómenos celestes o estas situaciones que se están presentando. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, Silvita. Vamos a la respuesta de Vita.
Buenas noches, Cristian, Carlos, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Bueno, efectivamente, la espiritualidad concuerda con que no tiene nada que ver la evolución espiritual, un cambio moral, con las conjunciones de los planetas. No, porque cada quien tiene dentro de sí la voluntad de cambio. Entonces no podemos justificar, por decir una mala acción, que podamos tener un mal comportamiento, una mala actitud, con el tema de que usted está, la luna salió en cuarto menguante, etcétera. No tiene nada que ver, porque entonces tendríamos que regir nuestras vidas por lo que son los signos zodiacales. Entonces, definitivamente eso no va a determinar nuestra moral, no va a influenciar sobre nosotros. Es el libre albedrío, es nuestro deseo de evolución lo que va a hacer que nosotros podamos avanzar, que podamos seguir. No es una influencia. Si bien es cierto, sí, que hay magnetismo entre los planetas, si bien es cierto que atrae, es como cuando sale la luna, entonces obviamente el nivel del mar sube y puede tener de repente podemos tener ciertas actitudes de pronto, no sé, muy sutiles, ¿no? Justamente ayer yo estaba viendo un programa de un veterinario, miren la distancia, las cosas, salvando distancias, el doctor Paul, y él decía que él, bueno, es un médico muy famoso veterinario ahí en Estados Unidos, que trata pues a cientos de animales, y él decía que sí, ellos se inquietan mucho cuando hay luna llena, más su hijo refutaba eso. Sin embargo, por la experiencia que él tenía, justamente cuando había luna llena es cuando más lo llamaban para atender a los animales, porque un poco como que se desequilibraban, ¿no? Pero no era una actitud drástica. Entonces, puede ser que haya una pequeña influencia de pronto pues en alguna actitud de nosotros, puede ser o no está probado, pero no tiene nada que ver con la mejora de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Eso es algo como una decisión propia. Nosotros dimos una charla hace mucho tiempo de lo que es lo que hablábamos de pronto de las personas que puedan confundir lo que es la espiritualidad, y a veces también los adivinos, recordarán sobre todo las personas más antiguas del centro espiritual, que a veces podían las personas caer en una confusión por justamente pensar o creer en lo que son los signos zodiacales. Y hubo no sé si cabe aquí contar esa pequeña detalle, ¿no? De un pensamiento que dice, pues, no creas en quienes te leen las manos, ¿verdad? Recordarán ustedes, porque los que no tienen manos también tienen un destino, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso. No tiene nada que ver las influencias de los planetas con nuestro comportamiento, es solamente nuestra moral y nuestro deseo de mejorar. Esa es mi respuesta, Cristian Carlos. Gracias por tu pregunta. Gracias, Evita. Vamos a la respuesta de Rosalía. Cuando gusta, Rosalía. Bueno, sí, bueno, yo totalmente interesado con relación a esta pregunta, que es una pregunta astrológica, ¿no? Referida a qué influencias tienen con el de evolución de la conciencia del ser humano. Entonces, pero astrológicamente dice que la conjunción del planeta Júpiter con Saturno influencia en determinadas personas de acuerdo a la fecha de nacimiento, a la hora, a los minutos, a los segundos en que ha nacido esta persona. Entonces, no es general la influencia, según los astrólogos, para todas las personas, ¿no? Entonces, depende en qué conjunción esté su natalicio y ese tipo de disquisiciones que hacen los astrólogos, ¿no? Pero
la pregunta basada en el desarrollo, el avance, el cambio de conciencia, ¿no? Se debe más que todo este cambio de conciencia, como ya lo han manifestado, a nuestro deseo de ser mejores cada día, al despertar nuestra conciencia, sí, en base a al nuevo amanecer, a la transición planetaria, que ya lo ha venido explicando en su libro El amanecer de una nueva era de Divaldo Franco, así como el libro de la transición planetaria, ¿no? Que se refiere más específicamente sobre el cambio de la Tierra, de ser un planeta de expiación y pruebas a ser un planeta de regeneración. Entonces nosotros, tomando en cuenta eso, que el planeta de regeneración va justamente a dejar de existir en este planeta más la maldad, entonces vamos a ser un planeta que más va a tener espíritus buenos, y en ese sentido, lamentablemente, hay este tipo de pandemias que va llevando a las personas hacia otra dimensión de acuerdo a su evolución, a su progreso espiritual. Entonces nosotros debemos basarnos más que en las disquisiciones astrológicas sobre en qué etapa hemos nacido, qué día, qué hora, qué conjunción de planetas tenemos que nos regentan. Tenemos que basarnos más en las enseñanzas de Jesús, como justo hoy día se ha hecho referencia en el libro del Evangelio, ¿no? Ser cada día mejores, el hombre de bien. Debemos de procurar nuestro progreso espiritual, que eso es un cambio de conciencia. Permanentemente tenemos que estar analizándonos nuestro comportamiento, nuestra espiritualidad. Realmente estamos cumpliendo esta etapa de regeneración del planeta, que va a pasar pues de ser un planeta de expiación de pruebas a un planeta más evolucionado, ¿no? Tenemos que tener más en cuenta eso, las enseñanzas del Maestro Jesús, que nos va a llevar a una evolución. Y es más aplicar, ¿no? La doctrina espírita ya la conocemos. Primero estuvimos pensando en los fenómenos que nos trajo a fijarnos más en ese proceso de la doctrina espírita, ¿no? Empezamos con esa faceta de las mesas giratorias, que nos llamaba mucho la atención y nos llevó y llevó a Allan Kardec a empezar a hacer este tipo de investigaciones. Y al final nos hizo estos maravillosos libros pentateucos dictados por la espiritualidad. Entonces ha llegado el momento de aplicarlo, o sea, poner en práctica todas las enseñanzas que nosotros hemos venido acumulando durante todo este tiempo. Y en eso consiste la transformación planetaria, el cambio de conciencia y nuestro progreso. Si queremos realmente continuar nuestro progreso espiritual, debemos seguir las enseñanzas que nos trajo el Maestro Jesús en la tercera gran revelación, que viene a ser pues la doctrina espírita, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, Rosalía. Tu micrófono, por favor, y creo que hay alguien con el micrófono abierto por ahí también. Se escuchan unas vocecitas. Antes de dar mi respuesta, voy a recordar la pregunta que nos hace Cristian Carlos. Él primero nos dice así: hoy, por el día 14, tenemos un eclipse total. Desde Sudamérica se verá. El 21 de diciembre veremos la estrella de Belén, conjunción de Júpiter y Saturno. Por algunos días brillará. Es un diciembre cargado por los cielos. ¿Está relacionado con el cambio de conciencia? ¿Qué cambio significativo hay? Bueno, decirle a Cristian Carlos que definitivamente no considero que tenga a ver con algún tipo de cambio o con el proceso de cambio de regeneración de la Tierra. Sí, es verdad, estamos viviendo y sufriendo consecuencias de una pandemia que sí hace parte de ese proceso de regeneración.
el hecho de la conjunción de Júpiter y Saturno darse después de 800 años en absoluto tiene algo que ver con ese proceso, que se debe pues más a cada uno de nosotros tomar conciencia, pero de manera individual. De manera individual intentar esa reforma, ese llegar a la evolución que necesitamos, ese acompañar al proceso que estamos llevando en estos momentos de regeneración. Que va a haber un cambio significativo, va a haber un cambio significativo, es más, ya lo estamos viviendo. Nuestras vidas, nuestras existencias no son las mismas después de esta pandemia. Y eso se refiere a que estamos tomando conciencia, muchos de nosotros, todavía hay unos que no, hay unos que están demorando, todos no tenemos la misma capacidad de vivencias, la misma capacidad de entender que debemos de mejorar, que todo ese dolor que estamos sufriendo es para hacernos cambiar, no solamente como personas, sino que para cambiar a nivel planetario, para cambiar la naturaleza, para cambiar la política, la economía, en fin, hemos visto cómo de nada vale ser una potencia internacional, porque este asunto de la pandemia nos ha llevado de manera global a tomar conciencia y a ver que nada material nos sirve, nada material nos sirve y que sin embargo podemos hacer ese cambio simplemente con la buena voluntad de quererlo, con la buena voluntad de aislarnos, con la buena voluntad de cuidar a nuestros seres queridos y no tener ese contacto y no hacer pues cosas indebidas que vayan contra las medidas sanitarias. Entonces, los cambios ya se dieron y van a continuar dándose porque todavía ese proceso no ha acabado. Nuestro proceso para convertirnos en un planeta de regeneración solo acabará en el 2057. Ya entramos aparte de eso y por eso se está haciendo una limpieza. Entonces definitivamente el visualizar a la estrella guía no significa nada, no es un fenómeno paranormal, no es algo, alguna señal de plano superior, no lo es, no tiene ese significado. De repente en determinado momento, como lo mencionó Rosalía, sí fuimos llamados o nuestras atenciones fueron llamadas a los fenómenos en los inicios, cuando todavía no el consolador prometido no llegaba, que era el espiritismo. A través de esos fenómenos paranormales que se iniciaron en Estados Unidos con las hermanas Fox y vinieron después las mesas giratorias, en fin, todo ese avance hasta llegar a Allan Kardec y ya desarrollarse y establecerse definitivamente la codificación espírita. Pero hasta ese entonces nadie tomaba cuenta de estas situaciones, de que existían mediums que ya los existían, porque les existían hace siglos. Inclusive se dice que los famosos reyes magos, que eran llamados de magos, eran mediums, ¿no? Eso se dice. Pero bueno, esas son cosas que por ahí se hablan también. No podemos afirmar nada. En ese asunto de historia no podemos afirmar en absoluto nada, como nos dijo Silvia, porque no está 100% comprobado, porque hay mucha discordancia y sabemos pues que la Biblia fue alterada y fueron algunas versiones totalmente diferentes a otras y acomodadas en ciertas épocas. Entonces no podemos afirmar nada al respecto. Entonces, a Cristian Carlos, la visualización de la estrella de Belén no tiene nada que ver. El eclipse total no tiene nada que ver. No son señales espirituales, no están relacionadas con el cambio de conciencia y el cambio significativo que estamos teniendo ya lo puedes tú observar. Mucha gente que se revestía de orgullo ahora ya es humilde. Mucha gente que se valía de cosas materiales ya no las tiene, las comparte. Entonces el cambio es realmente significativo,
porque está más que comprobado que un espíritu encarnado tiene que sufrir por cosas materiales para poder tener modificaciones. Y eso lo vemos a diario, solo que no reparamos, no nos damos cuenta. Pero después de un sufrimiento tan intenso como el que estamos viviendo, definitivamente hay cambios significativos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Alejandro, ¿no? Y nos dice así, ¿cree el espiritismo sobre el contacto extraterrestre? ¿Qué opina al respecto? Entonces vamos a la respuesta de Silvita. Alejandro, Sí, el Evangelio dice, o bueno, se toma la palabra de Jesús cuando dice, la casa de mi padre tiene muchas moradas. El Evangelio, según el espiritismo, y también el espiritismo nos habla de que existen diversidad de mundos habitados. No necesariamente vamos a encontrar en esos mundos habitados la forma de vida que tenemos nosotros, ¿no? Con esta estructura física y por lo tanto un planeta con todas estas características que nos permitan nosotros vivir. Existen espíritus más evolucionados que tienen otra forma, que viven en diferentes planetas, y esos a su vez, de alguna manera, siempre han tratado de comunicarse con nosotros. Hace poco hemos recibido mensajes, bueno, yo lo he visto en internet, algunos mensajes que han recibido algunos medios de espíritus de otros planetas que pasaron por diferentes situaciones con las que estamos pasando nosotros, y ellos nos empiezan a contar cómo ha sido, ¿no? Yo, según la doctrina, sí, efectivamente, ¿no? Existe la diversidad de mundos habitados. Y por lo tanto, pues, y eso está dentro de la doctrina, por lo tanto, sí se cree en eso. Pero no todos van a ser así como nosotros, ¿no? Otros tienen una forma más sutil, otros planetas en los que se cree no puede existir vida, no podría existir vida como nosotros, pero no, otro tipo de vida sí. Y desde ahí se han recibido comunicaciones. Esa vendría a ser mi respuesta para Alejandro. Gracias. Gracias, Chivita. Tu micrófono, por favor. Vamos a la respuesta de Evita. Ok, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, antes que todo bueno, Alejandro ahorita está trabajando, pero me pidió por favor que les dijera que muy agradecido, que recordarán ustedes que dio una charla justamente en los mundos habitados. Y esta pregunta, bueno, la está haciendo un poquito como para que también los demás hermanitos puedan estar un poquito más esclarecidos, ¿no? Sobre todo por el conocimiento que tienen. Bueno, efectivamente, en la charla de los mundos habitados estamos hablando, la palabra lo dice, otros mundos habitados, mundos fuera de la Tierra. De momento que ya son mundos que están fuera de la Tierra, son extraterrestres, ¿sí? Entonces tenemos, debe haber variedad, obviamente, en diferentes mundos hay variedades de formas, inclusive como dice nuestra querida Silvia, de pronto más sutiles, pueden haber hasta formas más físicas. Creo que lo importante es la evolución que ellos puedan tener. Algunos están más elevados, otros menos elevados, porque tenemos también mundos primitivos, recordaremos también en las charlas que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, que los mundos habitados donde hay seres un poco más evolucionados, sí, se comunican con nosotros a través también, pienso yo, de los mediums que tratan de hacernos llegar sus conocimientos, sobre todo espirituales. Y su inspiración también, esa inspiración que nos permite avanzar tecnológicamente, científicamente.
porque obviamente ellos tienen un conocimiento superior, ¿no? Entonces, claro que sí, la espiritualidad sí cree en lo que podríamos llamar extraterrestres, pero básicamente para nosotros son seres espirituales viviendo fuera del mundo terrenal, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta para Alejandro. Gracias, Evita. Vamos a la respuesta de Rosalía. Sí, con relación a la pregunta, queda pues establecido de que ya hemos leído y tenemos conocimiento del Evangelio que habla de la pluralidad de los mundos. Eso significa pues que hay muchos mundos, planetas donde hay vida. E inclusive sabemos de los exiliados de Capela, ¿no? Que se dice que fueron los griegos los exiliados de Capela. Entonces sí tenemos conocimiento de que han venido, se dice extraterrestres, pero no nos imaginemos que es un hombre verde con un ojo al centro, ¿no? Esas son, digamos, descripciones un poco fantasiosas, pero sí, si son de otros planetas, tienen otra conformación, digamos, morfológica, ¿no? Más sutiles y vienen de un planeta mucho más avanzado, ¿no? Entonces sí existen seres de otros mundos, llamemos extraterrestres, extra fuera y de la Tierra, ¿no? Seres vivientes fuera de la Tierra, son espíritus que vienen a traernos conocimientos, nuevos conocimientos. Y eso está probado, ¿no? Seres avanzados científicamente, donde nos traen nuevas formas de desarrollo en todas las formas, ya sea espiritual, intelectual, científico, astrológico y de todas las formas, ¿no? Entonces sí, la doctrina espírita considera que existen extraterrestres, ¿no? Otros mundos con seres vivientes, porque Dios no va a crear el universo y solamente va a existir vida en un planeta como el de nosotros, ¿no? Esa es una forma de pensar que somos los únicos, pero eso no es así de acuerdo a los estudios que hemos venido realizando. Esa sería mi respuesta. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Gracias, Rosalía. Bueno, antes de contestar, vamos a recordar que nos pregunta Alejandro. ¿Cree el espiritismo sobre el contacto extraterrestre y qué opina al respecto? Decirle a Alejandro que sí, definitivamente sí. El espiritismo sí cree en el contacto extraterrestre, como ya lo han explicado Rosalía, Eva y Silvia. Extraterrestre significa vivir fuera de la Tierra, no significa los que estamos acostumbrados a ver en las películas de ciencia ficción, ¿no? Definitivamente tenemos una idea errónea de qué es un extraterrestre, porque así nos lo han mostrado, así hemos crecido viendo esas películas y bueno, especulando de cómo ellos serán. Hemos tenido en la revista espírita que dirigía Allan Kardec, hemos tenido dos publicaciones bien significativas, una en 1858 y una en 1868, en la que nos hablan al respecto de los otros planetas, ¿no? Y de cómo realmente sí hay espíritus encarnados en esos otros planetas, ¿no? Yo los invito a que hagan su pesquisa en internet y den una leída al respecto de todo esto que es bien interesante. También tenemos otro tipo de pruebas como la famosa entrevista de Chico Xavier en el programa Pingafogo de la TV Tupi, donde él habla al respecto de una psicografía que recibió del libro Cartas de una muerta, ¿no? Cartas de uma morta, sería en portugués, que fue dictado por el espíritu de su propia madre, María João de Deus, ¿no? Esta historia se sucede en Marte. Y en la historia, en esa psicografía de Chico Xavier,
que es este libro, se habla al respecto de la vida en Marte. Entonces los invito también a pesquisar eso. Tenemos también varias comunicaciones que se han dado, sobre todo en esta época de pandemia, que hemos recibido mensajes como del comandante Ashtar Sheran de la constelación Alfa Centauro, y recientemente la del espíritu de Shei Liang, que es del planeta Parián, que también es de la constelación Tauro. ¿Okay? Últimamente aquí en Brasil se está hablando mucho de ella, que recibe psicografías a través de la medium Mónica Medeiros. El chip. ¿Okay? También en la época de los inicios del espiritismo, una de las hermanas Fox, Margaret, también nos habló. Sabemos que Margaret era medium. También nos habló al respecto del contacto con los extraterrestres. Entonces, definitivamente el espiritismo reconoce sí la vida en otros planetas, no solamente por el estudio de los mundos habitados, ¿no? Sino también por el hecho de haber establecido contacto y continuar estableciendo contacto a través de los medios. Son espíritus extraterrestres que se comunican a través de los medios y nos envían mensajes, porque ellos ya han pasado por ciertas experiencias como esta que nosotros estamos viviendo y retornando al tema de la pandemia, ¿no? Sobre todo en esta época en que nos están enviando indicaciones, orientaciones, y nos están pidiendo que tomemos conciencia también. Y se ha dado entre el año pasado y los mensajes extraterrestres a través de medios han sido constantes para que podamos tomar no solamente conciencia, sino que para que podamos tomar precauciones al respecto de todos estos tiempos que estamos pasando. Yo los invito a pesquisar, sobre todo, y creo que lo más interesante aquí, por tratarse de otra época, de siglos atrás, estamos hablando de 1858, ¿no? Cuando se inicia el rodaje de la revista Espírita, en el que se habla al respecto de los espíritus encarnados en otros planetas. Los invito a pesquisar eso y bueno, creo que sobre todo a Alejandro, que es un estudioso de los planetas, te invito, Alejandro, a que des una leída a la revista Espírita. ¿Ok? Me parece que hay una versión en español, si no me equivoco, en la Federación Colombiana, si no me equivoco, es ahí. ¿Ok? Esa es mi respuesta para Alejandro. Y ahora vamos a pasar a la pregunta de Carmen Rosa. Y ella nos dice así: ¿la píldora o pastilla del día siguiente es considerada aborto? A ver la respuesta de Silvia. Carmencita, a ver, la píldora del día siguiente de emergencia no es considerado aborto. ¿Por qué? Porque este anticonceptivo retrasa la ovulación. Por lo tanto, evita que se dé el embarazo, evita que se dé la concepción. Por eso es que no es considerada abortiva. Ahora, aquí en el Perú, el 4 de julio del 2019 se decretó que debía de ser entregada en los centros de asistencia médica de forma gratuita. Y esto como parte de los protocolos que se tienen que seguir después de haber sido de haberse ocasionado de repente, haberse ocasionado un caso de violación sexual. Como parte del protocolo es entregarle a las personas que han sido afectadas o han sido atacadas sexualmente, que tomen esta pastilla dentro de las 72 horas, porque dentro de las 72 horas es más efectiva, ¿no? Ahora,
¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto funciona? ¿No? Al retardar el lobegestrol, que es el principio activo de esta píldora del día siguiente, al retardar la ovulación y teniendo en cuenta que el espermatozoide, una vez que entró en el cuerpo de la mujer, tiene una vida de 24 a 48 horas, y al retardar la ovulación no se produce la concepción, por lo tanto no es abortiva. ¿Ya? Por lo tanto, estaríamos evitando un embarazo, mas no estamos matando a una vida ya concebida. Esa vendría a ser mi respuesta para Carmencita, ¿no? Y la visión espírita es que, bueno, esto es prevención, ¿no? No estamos ocasionando un aborto, siendo de que no tiene... Es más, ni siquiera afecta al espermatozoide, ni siquiera cuando hay un óvulo ya fecundado, ni siquiera lo afecta. Solamente retrasa la ovulación. Por lo tanto, no vendría a ser abortiva. Esa vendría a ser mi respuesta para Carmencita, ¿no? Y bueno, si no estamos ocasionando un aborto, pues no estamos haciendo nada daño, ¿no? Ni evitando que venga una vida a cancelar, a cumplir una misión, porque de todas maneras no se ha producido la concepción. Esa vendría a ser mi respuesta para Carmencita, y gracias por tu pregunta, Carmencita. Gracias, Chivi. Tu micrófono, por favor, y vamos a pasar a la respuesta de Evita. Buenas noches, Carmen Rosa, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, realmente una pregunta bastante controvertida, porque, bueno, al menos no tenía yo el conocimiento, no estaba muy esclarecida con el tema de lo que es la píldora del día siguiente, ¿sí? Encontré en internet lo mismo que Silvita me está explicando en estos momentos. Inclusive había una historia en Estados Unidos, hubo un problema, una controversia con la Iglesia Católica, porque hay hospitales católicos allá, y evitaron que una señora que había sido violada, no le permitieron tomar esta píldora al día siguiente, ¿no? Porque obviamente el tema de la religión no lo permite, ¿sí? Y entonces esta señora fue violada, la llevaron a este hospital y no le permitieron tomar esta pastilla. Entonces, por lo que sabemos, por lo que acabamos de entender, esta pastilla retrasa la evolución, ¿no? Y entonces significa que no se ha dado básicamente el embarazo, no se llegó a realizar. Entonces no se podría llamar un aborto, porque si fuera así, obviamente, es cuando ya existe, ya está el embarazo realizado, está dado, y si generamos que esto se detenga, lo cortamos, entonces eso sí sería un débito espiritual muy grande. Pero en este caso, bueno, por lo que sé, por lo que he podido leer, sinceramente no estoy muy esclarecida en este tema, es la verdad, pero por lo que he podido leer y comparar, creo que no es un aborto. Esa es mi respuesta para Carmencita. Gracias, Evita. Vamos a la respuesta de Rosalía. Bueno, Carla Paola, yo tampoco tenía mucho conocimiento al respecto, pero he estado revisando algunas informaciones y bueno, lo que yo he encontrado es que hay tres aspectos, ¿no? De lo que ocasiona esta pastilla del día siguiente, que es un anticonceptivo. Definitivamente tenemos que tener claro, sí, que sí es un anticonceptivo que va a impedir que el huevo o cigote ya fecundado continúe en su formación. Bueno, ahí sí sería un aborto, y eso pues sabemos que
que no está permitido, ¿no? No está permitido dentro ni de la Iglesia Católica, pero por otro lado, tampoco desde el punto de vista de la doctrina espírita. Entonces, yo no podría asegurar de que no sea abortiva, ¿no? Porque hay estudios científicos que demuestran de que dependiendo de la etapa en que se tome la pastilla, ¿no? Pero teniendo en cuenta las horas de haberse producido el acto sexual en que se tome la pastilla, de repente se toma en un instante en que ya fue fecundado el óvulo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, y es como ya lo dijeron, Evita, es un asunto bastante controvertido, porque no podemos determinar si se tomó la pastilla cuando el óvulo fue fecundado o se tomó la pastilla cuando todavía no había sido fecundado. Pero lo que sí he podido leer es que hay ese proceso, ¿no? Que puede retarda la ovulación o también puede ayudar a eliminar el óvulo fecundado. Entonces, es realmente bastante controvertido de decir de una parte que no es abortivo o si es abortivo, ¿no? Eso depende pues de los estudios científicos que se puedan hacer, ¿no? Esa sería mi respuesta para Carmen Rosa. Gracias, Rosalía. Vamos a recordar la pregunta antes de contestarle a Carmen Rosa. ¿La píldora o pastilla del día siguiente es considerada aborto? Ceci, ¿me permites una intervención chiquita? Sí, Silvia. Ceci. Sí, te escuchamos. Ya. Sí, justamente por eso yo les estaba hablando de que aquí, en el Perú, según el fallo del 4 de julio del 2019, el Poder Judicial dictaminó que debería de repartirse la llamada píldora del día siguiente de manera gratuita por orden del Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque en ese fallo, en un reciente fallo, se consideraba no abortiva basado en lo siguiente. ¿Qué era lo que estábamos usando? Estábamos usando el levonorgestrel, ¿ya? Ese es su principio activo de este anticonceptivo oral de emergencia, es inhibir y retrasar la ovulación, no afectando la función de los espermatozoides ni el óvulo fecundado. Y es precisamente el levonorgestrel, lo que se está utilizando aquí en el Perú, ¿no? Y bueno, ¿no? Según el Poder Judicial, se consideró bajo estudios científicos y clínicos que efectivamente no era abortiva, ¿no? Pero estamos hablando de esto, del levonorgestrel. Hay otras que de repente podrían ocasionar un aborto, pero estamos hablando de esta que se usa acá y que fue aprobada acá, ¿no? Y que, bueno, si bien es cierto, se permitió que debería ser repartida de manera gratuita, luego la iglesia apeló y ya no se puede hacer así, solamente se usa como parte del protocolo después de haberse dado un ataque sexual hacia una mujer y dentro de las 72 horas, teniendo en cuenta que la vida del espermatozoide es de 24 a 48 horas y al retrasarlo la ovulación no se produce la fecundación. Y es precisamente porque se está utilizando el levonorgestrel, no otros. Y esto es lo que se aprobó acá. Eso era lo único que quería decir. Gracias. Gracias, Chivi. Vamos a recordar nuevamente la pregunta entonces. ¿La píldora o pastilla del día siguiente es considerada aborto? Bueno, decirle a Carmen Rosa que esta pastilla, que también es conocida como el anticonceptivo de emergencia, de acuerdo a la visión espírita, si se ha dado la fecundación, que no tenemos la certeza de que si se ha dado o no, pues sí es un aborto, ¿ok? Porque una vez que ya se fecundó, ya en la ligación del perispíritu de ese nuevo encarnante
ya se da. Entonces sí sería un aborto, ¿ok? Pero como no tenemos esa seguridad de que si se dio o no se dio la fecundación, porque no podemos pues saberlo, no hay cómo saber el momento exacto de la ovulación, porque ¿qué hace este anticonceptivo? Detiene el proceso de ovulación, o detiene el proceso de ovulación o hace con que el- la fecundación, el óvulo fecundado, sea expulsado. Entonces, no tenemos esa seguridad y el espiritismo considera que por ética no se puede lidiar con hipótesis. Entonces, ya que se trata pues de un comportamiento humano, no recomienda el uso de esta pastilla o de este anticonceptivo de emergencia, puesto que no hay la seguridad de que estamos interrumpiendo la reencarnación de un espíritu, teniendo en cuenta el hecho de que no se sabe si realmente se ha fecundado o no. No podemos correr ese riesgo, ¿no? Eh, Existen casos polémicos que se han mencionado, ¿no? Inclusive Silvia nos habla de una ley que se ha dado en Perú y que de repente para quien está viviendo el drama de una violación eh, es una solución pertinente, ¿verdad? Tenemos que considerar el sufrimiento, el trauma emocional de esa persona, pero como espíritas también tenemos que pensar si realmente tenía que pasar por una prueba así tan fuerte o que si realmente le tocaba traer a ese espíritu como hijo. Entonces, la doctrina espírita considera que hay posibilidad de aborto y no recomienda usar esa pastilla, puesto que no se sabe si hay o no fecundación. Es un riesgo que la persona, el encarnado, se tiene que correr de no haber, al tomar ese medicamento, no interrumpir una reencarnación que puede haber sido esperado por mucho tiempo por ese espíritu y ocasionarle los traumas que todos nosotros ya sabemos porque ya hemos hablado del proceso de reencarnación, ¿verdad? Entonces no es recomendable. Yo, desde mi punto de vista, eh, no recomiendo el uso de esta pastilla. eh, no recomiendo el uso de anticonceptivos tampoco. No soy a favor de, de anticonceptivos, soy a favor de repente anticonceptivos naturales, puesto que los espíritus están eh, pidiendo oportunidades de reencarnación. Y con esto no vamos a decir pues que vamos a tener maternidades inconscientes y responsables, ¿no? Existen muchos métodos en los que se puede cuidar, pero interrumpir no, no me parece. A mí no me parece y a la doctrina espírita tampoco le parece, ¿no? A la espiritualidad. Definitivamente sí puede. Hay de un 100% hay un 80% de posibilidades que se dé un aborto, porque no lo sabemos, como puede que no. Entonces, creo que no vale la pena correr ese riesgo. Es una responsabilidad muy grande y que de repente envuelve situaciones traumáticas para quien sufrió una violación o quien de repente está con problemas orgánicos y que no pueda, que sea un peligro, ¿no? El tener un hijo, pero recordemos que existen pruebas y pruebas y, y que de cualquier manera, si no las pasamos en ese momento, más adelante las vamos a pasar. ¿Ok? Esa sería mi respuesta para Carmen Rosa. Ahora quiero invitar a los presentes a ver si alguno tiene alguna pregunta, porque con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión de preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, que se manifieste. Ok. Bueno, entonces vamos a concluir la sesión de preguntas.
Gracias a todos y pasemos a lo siguiente.